Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión, aquí en vivo y directo del Estudio 3 desde la Florida, Caracas, para Venezuela y todo el mundo. Antes de empezar el programa de hoy, como siempre les deseo muy buenas tardes, que se tomen su cafecito, su tecito y una gran felicitación a la medallista de plata de las Olimpiadas, Yulimar Rojas, que nos llenó de orgullo el día de ayer conquistando esa medalla para Venezuela. Bueno, vamos directo a la primera entrevista. Para mí es un honor y placer tener aquí al gobernador del estado Lara, el gobernador Henry Falcón, quien se trasladó hasta la ciudad de Caracas para este programa. Muchas gracias, gobernador. Muy buenas tardes, ¿cómo está? A ti, Pensini, un placer. Gracias. Bueno, Gracias. tenemos tiempo tratando de conseguir esta entrevista desde aquella reunión tan importante, Fede Cámara, que se llevó a cabo en el Hotel Girajara, allá en Barquisimeto, donde pudimos compartir distintas ideologías, distintos diputados, antes que llegara a la Asamblea Nacional, distintas visiones del país. A mí me pareció que quedó muy redonda porque se tomó en cuenta todos los sectores y todas las fracciones. En este momento en Venezuela se trata de llevar adelante un diálogo, lo está proponiendo también así el Papa ha pedido a través del Vaticano, a través de Parolín, que fue nuncio en Venezuela, que se rece por Venezuela, por el pueblo venezolano, que dice que está sufriendo. Hay distintas fracciones internacionales, Ban Ki-moon, que están pidiendo por Venezuela, también lo está haciendo la OEA, y su nombre ha sonado en distintas oportunidades como una persona de transición, entre nombres como Eduardo Fernández, como usted, han nombrado hasta a Jorge Roy, han nombrado a José Vicente Rangel, han nombrado a distintos personajes, pero qué bueno que lo tenemos aquí para ver cuál es su opinión sobre una posible transición, si usted estaría dispuesto a ser esa persona que logre ese diálogo tan esperado o negociación entre lo que es el gobierno y la oposición. Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, fíjate, yo creo que nosotros en aquel momento de ese encuentro con los actores de la productividad en Venezuela, se dio un debate muy interesante. Nosotros tuvimos allí la oportunidad de expresar los criterios que para ese momento privaban en Venezuela sobre la base de una crisis que no era tan aguda como la que tenemos ahora, pero que ya se podía visualizar en el tiempo que íbamos a una situación de bastante contracción, bastante conflictividad, y de allí que surgieron muchas propuestas, incluso algunas de personas que tienen visiones políticas del país distintas a la nuestra. Pero creo que allí ya le decíamos al gobierno, hay que tomar las medidas, tomar las previsiones, en función de reorientar la política del Estado para poder de verdad aterrizar en mecanismos de concertación, de entendimiento, de diálogo incluso más allá de lo político. Hablamos del diálogo productivo, el diálogo económico, hablamos del diálogo económico para la productividad y el diálogo político para la gobernabilidad. En aquel momento, propicia era la ocasión frente a algunas personas que todavía tenían cierta reticencia frente en el marco de la gran contradicción y en ocasiones de la confrontación que regularmente ha marcado al país durante muchos años, cosa que nosotros entendemos debemos dejar de lado porque mucho daño le ha hecho no solo al proceso productivo, sino a la convivencia como hermanos venezolanos que somos. Hoy, decías tú, no solamente Ban Ki-moon, su santidad, el Papa Francisco, la Asamblea Nacional por unanimidad aprueba un acuerdo de diálogo, de entendimiento necesario, la OEA, la UNASUR, la Unión Europea, creo que así lo recogen todos los estudios de opinión en el país, el 85% de la población pide diálogo en función de sus problemas. O sea, la gente que aspira menos retórica política, menos pelea y más soluciones concretas a los grandes problemas de la gente. ¿Cuáles son los problemas de la gente? La escasez, el alto costo de la vida, el problema del hambre, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, los medicamentos, la grave situación de violencia e inseguridad que prácticamente copó toda la escena del país, en todas partes, la decadencia de los servicios públicos, y de allí que hay una materia donde los actores de la política debemos priorizar. Para mí es la hora de la economía, es la hora de lo social. Lo político, en mi criterio, respetando el criterio de quien quiera sostener una tesis contraria, es lo político. Creo que es secundario frente a la crisis tan aguda que tiene fundamentalmente al sector más desposeído, a los pobres, a la clase media, lo tienen en una condición de jaque actualmente. Mientras tanto, observamos un gobierno prácticamente desorientado en una gran oscuridad, un gobierno
que no termina de tomar decisiones en función de corregir las distorsiones de la economía y por el contrario pareciera que cada vez improvisa más sin tomar en cuenta realidades o esas realidades que son las que afectan a la gente. De allí que hoy más que nunca es necesario un entendimiento por el país. Creo que esto no está reñido en lo absoluto, la posibilidad de que haya un diálogo fructífero, abierto, sincero, productivo, concreto, respetuoso, no niega el camino legítimo de la consulta referendaria a los fines de buscar una salida política que atienda también la necesidad de cambio de modelo económico que desfasó en el tiempo y fracasó y es lo que nos tiene en esta condición al país. Bueno, perfecto, porque podemos hablar entonces de economía, porque ya hemos visto que han cambiado 5 veces el ministro que lleva adelante todos los planes financieros, las políticas económicas del país. El último, Miguel Pérez Abad, creo que no tuvo suficiente tiempo de desarrollar sus motores de la economía, todavía están ahí, pero están en peligro, pues, porque ahora vuelve nuevamente a un asesor español un poco cuestionado, pero que supuestamente fue el que trae esta idea de subir abruptamente los salarios. Hoy la conversación entre todos los empresarios del país e inclusive los empleados es ese aumento del 50%, porque muchas empresas no van a tener suficientes recursos para poderse mantener y resulta que si cierran todas esas empresas vamos a tener menos abastecimiento. No sé si quieres abordar este tema sobre este aumento de salarios. Claro, fíjate, nosotros, yo lo veo también desde un poco desde la administración descentralizada. Nosotros venimos con una situación de estrechez presupuestaria y financiera en las gobernaciones y en las estructuras de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, porque estas decisiones que nosotros no condenamos, entendemos que el trabajador de hoy no tiene capacidad económica como lograr de verdad hacerse de los bienes de primera necesidad. El salario se ha visto pulverizado por la inflación. Pero decisiones como estas inconsultas, sin tomar en cuenta la realidad del país, esto que tú planteabas, empresas que están también en un estado de deterioro tal porque no hay materia prima, no hay asistencia con las divisas, no hay confianza en el país que le permita de verdad hacerse de buenos mercados a nivel nacional ni a nivel internacional, no hay reglas claras en el país y el gobierno no termina de tomar las grandes decisiones en la macroeconomía. Perfecto. Cuando hablo de las grandes decisiones, bueno, hermano, el tema de las expropiaciones y las confiscaciones debería ser una materia prioritaria en el gobierno. La mayoría de las expropiaciones y confiscaciones que se adelantaron en el país, bueno, la mayoría está improductiva, casi el 95%. Un gesto o un mensaje hacia el sector productivo sería una revisión exhaustiva, objetiva y transparente y lo que no sirvió, bueno, revertirlo y ponerlo en manos de sus propietarios originales. Todos los controles que se han implementado, que sea el control de cambio, que sea el control de precios, toda la distorsión en la cadena distributiva de alimentos, de medicamentos, el concurso de otras fuerzas distintas a lo que ha sido la fuerza productiva, la fuerza del músculo del sector privado y la negativa de sentarse en una apertura económica, en un diálogo más abierto con las fuerzas productivas del país, es lo que ha generado toda esta situación que no va a poder resolver solo el gobierno, ni la va a poder resolver solo el empresario privado. He aquí la necesidad de un concurso, de un diálogo muy abierto, fundamentalmente en el área de lo productivo, para poder abordar la prioridad de la gente, que es el hambre, que es la miseria, que es la pobreza, que es la falta de medicamentos y también la situación del alto costo de la vida. Sobre ese reconocimiento que se tiene que hacer sobre esas empresas que usted mismo está diciendo que no han sido productivas, que si se devuelven a la industria privada, dos personas lo acaban de decir, pertenecientes al gobierno, lo dijo, bueno, Miguel Pérez Abad, quizás por eso sale el gobierno, y también Eulogio del Pino, ministro de Energía. Él se tuvo que arrepentir porque va en contra de lo que es el plan de la patria, pero si es una realidad que es unas empresas, por ejemplo, del sur del lago, que producían y ayudaban a toda la producción de petróleo, explotación de petróleo, ¿por qué no devolverlas? ¿Por qué no hacer esa mea culpa y decir, bueno, vamos a hacer esto? Porque eso está escrito en piedra, ¿acaso es un dogma, es algo bíblico? ¿Cuál es tu opinión? Claro, fíjate, tú ves al gobierno muy prisionero de sus complejos ideológicos. En ese complejo ideológico del gobierno nos arrastra a todo el país. Y de allí que uno tiene que salir a decir las cosas con criterio, con sensatez y además pensando más en Venezuela y no exactamente en el interés de mi partido.
De allí que nosotros podemos tener visiones distintas en Venezuela, pero hoy creo que hay que priorizar en la prioridad, valga la redundancia. En este caso, fíjate, no solo estamos hablando de las empresas expropiadas, la necesidad de convocar a quienes tienen de verdad la experiencia, la pericia para poder introducir un elemento que promueva la productividad y que mejore la distribución en esto, y no precisamente son nuestros hermanos de la Fuerza Armada. Porque fíjate, dos grandes decisiones del gobierno que en nuestro criterio han sido nefastas porque no han logrado en lo absoluto corregir una gran necesidad que hay de que la mayoría de la población obtenga los alimentos, los CLAP. El 80%, el 80% de la población considera que los CLAP han sido ineficaces, que se ha desarrollado desde una visión partidista, excluyente, que no llega a la gran mayoría, una bolsa de comida que de repente llega hoy y vuelve dentro de 60 días, eso no resuelve el problema. La decisión de nuestros hermanos militares de esta nueva misión de producción y distribución de alimentos, donde se puso bajo la responsabilidad del señor ministro de la Defensa. Hermanos, pero si tenemos aquí fuerzas productivas que han sido además reconocidas porque han generado no solo materia prima en el ámbito de la industria manufacturera nacional, sino que además generan alimentos en condiciones de crisis. ¿Por qué no convocarlos? ¿Cuál es el complejo? Y lo otro es la necesidad de que el gobierno pueda ver esto con una óptica mucho más amplia. Por ejemplo, negarse a la ayuda no solo humanitaria, que yo creo que la reclama la mayoría del país, porque nosotros le hemos regalado y le regalamos a todos los países, regalamos combustible, plantas eléctricas, hospitales, a todo el mundo. ¿Por qué negarnos a que otros países puedan venir a concursar con nosotros en la atención de una crisis que nos está volviendo prácticamente nada? Y lo otro es la ayuda en esto de las asesorías y también ayuda en financiamiento que se ha planteado a Venezuela, pero hay allí ese mismo complejo que priva para que no se resuelvan las cosas y seguir navegando sobre un mar de improvisaciones y de desaciertos que prácticamente condena a todo el país. Bueno.